con Boris Mauricio. Boris, bienvenido. Bienvenido a Ánfora 2021. Vamos a ingresar a continuar con el tema de las urgencias que requiere el presidente Castillo tomar en las próximas horas, próximos días, luego de su viaje a México y Estados Unidos. Boris, bienvenido a Ánfora. Muchas gracias, Néstor, y a tus órdenes. Esperemos aperturar un diálogo interesante, ¿no?, sobre esta coyuntura. Sí, como politólogo, la visión, el análisis, el panorama de la participación del presidente y los retos que está teniendo. Acabamos de conversar con Paco Miro Quesada sobre las urgencias, la transparencia, la coherencia de lo que significa la gestión de gobierno, el gabinete ministerial, esta reunión que se está desarrollando por segundo día en Iquitos, el GORE ejecutivo, teniendo como escenario una bella ciudad y como participantes a todos los gobernadores del país, que son los socios naturales de este gobierno, con un partido de gobierno que más parece oposición a las decisiones del Ejecutivo y no el motor que tiene que impulsar, el vehículo que tiene que impulsar. Esa es la situación. ¿Cuál es el panorama, el comentario sobre toda esta situación, Boris? Sí, yo creo, Néstor, y la opinión pública, los medios ya pueden dar algunos elementos que se están convirtiendo, digamos, cada vez más en columnas de el gobierno está manteniéndose en el poder, ¿no? Entonces, un primer aspecto que ya se está conociendo cada vez más es que hay tensión al interior del propio partido gobernante, no solamente al interior del Ejecutivo, sino también al interior del Parlamento, en su grupo parlamentario, ¿no? Entonces ahí tenemos facciones, ¿no? Y la existencia de facción, la existencia de grupos que no son homogéneos ideológicamente, homogéneos programáticamente, ¿no?, va a generar siempre, y vamos a seguir teniendo siempre las tensiones al interior de el gobierno y al interior del Parlamento, ¿no?, en los propios intereses de cada uno de estos grupos, ya los peronistas, los castillistas, ¿no?, los tacabambinos, los chotanos, o la parte que son invitados, ¿no?, y la parte de la izquierda de Mendoza, como también la parte del Movadef, ¿no?, la parte de los docentes. Entonces ellos tienen todavía un proceso de asimilación, ¿no?, de construir un marco único que les lleve, ¿no?, para reducir el proceso de contradicciones y para hablar un mismo lenguaje en términos ideológicos, en términos programáticos y en términos de política pública, ¿no? Entonces hay algunos que resaltan, ¿no?, por ejemplo, el tema de la Constitución, ¿no?, y hay otros que consideran que se pueden buscar otras vías. En el tema de la agenda de descentralización, por ejemplo, ¿no?, ahí podemos ver una línea que más o menos está estable, en el sentido de siempre dar mayor espacio a los gobiernos subnacionales, en este caso las regiones, en este caso los gobiernos, y claro, tienen un objetivo político ahí, ¿no?, porque quieren ganarse esos espacios, ¿no?, para implementar otro tipo de políticos, como es el caso, por ejemplo, de la propuesta de una nueva constitución.
al interior, por más que el Congreso de la República vea este tipo de contradicciones, tampoco no quiere soltar, ¿no?, sus herramientas de control político para, digamos, bloquear algunas iniciativas del Poder Ejecutivo, ¿no? Entonces, estamos viendo que sigue el proceso todavía de adecuación de un gobierno a una experiencia nueva, ¿no?, que pasa de ser de la protesta de más sindical, de la demanda de CAES, a un gobierno que sienta está en la elaboración, implementación y gestión de las políticas públicas. Es decir, se siente como un gobierno ejecutivo y de gestión pública. Ese proceso es lento, ese proceso todavía está lleno de muchos vacíos, como el caso de poner los cuadros necesarios en cada uno de los ministerios para agilizar la implementación de las políticas públicas y las políticas de gobierno, ¿no? Porque políticas de Estado que están enmarcadas hacia y siguen su plan mismo, y las políticas del gobierno, como es el caso, por ejemplo, de implementar un nuevo Ministerio de Ciencia y Tecnología. Y como también el tema de educación y de salud. Correcto. Pero hay un tema que creo que quisiéramos que lo toques, que es en la interna, ¿no? El presidente tiene que decidir en la interna. Hablabas de la presencia del Partido de Perú Libre y de los invitados, de una serie de elementos al interior del gobierno del presidente Castillo, que tiene que enfrentarlos, porque si no hay coherencia interna, me refiero al gabinete, menos va a poder transmitir con cierta coherencia el mensaje de gobierno. Ya estamos 55 días. 55 días de la presencia en el Ejecutivo de Pedro Castillo y su equipo. Y muchos, me incluyo, consideran necesario hacer los cambios en el gabinete. De algunos ministros que se han mantenido por N razones en el cargo a pesar de los cuestionamientos, y ahí no es el tema de si se atiende o no se atiende los pedidos de la oposición, sino qué está aportando el ministro cuestionado en el desarrollo de la política de gobierno, las grandes líneas de Estado que ha fijado Castillo. Entonces, ese es un criterio que parece que no se está tomando en cuenta a nivel de los asesores, y eso obliga al comentario tuyo de si es necesario los cambios en el gabinete, en la que también tendría que estar incluido el mismo presidente del Consejo de Ministros, Bellido, que ya en 2 oportunidades ha manifestado posición totalmente diferente a la de algunos ministros, el canciller uno de ellos y el ministro de Justicia el otro. ¿Cuál es el comentario del politólogo sobre esta necesidad de cambios en el gabinete, Boris? Efectivamente, el presidente de la República tiene la facultad constitucional, ¿no?, y tiene el poder político para evaluar y tomar una decisión y ver los ajustes para lograr ser competitivo, para tener liderazgo, un liderazgo presidencial, y también buscar un liderazgo en diferentes ministerios, ¿no? ¿Por qué esto es tan importante? Porque la gestión, al final y al cabo, los ciudadanos, cuando son encuestados, van a decir si está mejorando o no está mejorando su situación desde el momento que ingresó un gobierno a la administración del Estado, ¿no?
Y vemos pues que los indicadores que nos muestran las encuestas no están a favor de que efectivamente hay un rendimiento, ¿no? Hay una performance del Ejecutivo con respecto a las soluciones a los problemas urgentes que tiene el ciudadano de a pie. Entonces, el presidente, al margen de las preferencias ideológicas, de las conexiones ideológicas que debe tener con algunos miembros del gabinete, como tú lo has manifestado, lo que se tiene que buscar son resultados en política de Estado y en política de gobierno, ¿no? Y en ese sentido, yo veo un vacío, en el sentido de presidente del Consejo de Ministros y también del presidente de la República, tener un marco de medición de los avances de las políticas públicas del Estado y de las políticas de gobierno. No veo que manejen algún instrumento para decirle, por ejemplo, en la sesión del Consejo de Ministros, el presidente decirle al ministro del Interior: a ver, señor ministro, en 3 meses que yo tengo que dar cuenta al ciudadano en los 100 primeros meses, ¿cuánto me ha reducido usted, ¿no?, el índice de inseguridad ciudadana, ¿no? ¿O cuánto ha reducido usted la inseguridad en las calles? ¿Ve? Entonces, y así a cada uno de los ministros decirle con un indicador, ¿no?, qué está logrando en casi los 2 meses que ya tienen de gestión. ¿Sí? Entonces, igual manera el caso del presidente del Consejo de Ministros. Por eso que es importante, ¿no?, ya saliéndonos un poquito no al gobierno, sino viendo que cómo hacen las democracias más competitivas, son los perfiles meritocráticos de cada uno de los que toman en rienda el gobierno ejecutivo. No es el Parlamento, su mayor virtud está en el control y está en la persuasión, en el diálogo, en la expresión de ideas. Pero en el caso del ejecutivo está en resultados, en política económica, resultados en salud, resultados en educación, resultados en infraestructura, en actividad, en nuestra política exterior, en resultados en cuanto a potenciar al Estado e insertarlos en una globalización, en una economía competitiva, ¿no?, y posicionarlo como un Estado que tiene mucho potencial para desarrollarse en su sentido. Entonces, los gobernantes del Poder Ejecutivo, los ministros, presidente del Consejo de Ministros, tienen que tener un mínimo de formación ejecutiva, ¿no? Y eso lo tiene que saber el presidente. Cualquiera que aspira a ser presidente de acá, 100 años, 200 años, es un conocimiento básico. No pueden traer una persona que nunca ha hecho gestión pública, nunca ha tenido una maestría en gestión pública, nunca ha tenido un curso, un diplomado en gerencia, ¿no?, de la administración pública, y colocarlo en el mando de un sector del Poder Ejecutivo. Eso es fundamental. ¿Por qué? Porque el lastre de esas malas decisiones lo pagamos todos los ciudadanos en democracia. Y la democracia no se vuelve competitiva, no, la democracia se estanca y la democracia genera ciudadanos no aprecien la democracia como un modelo que también les genera mejores situaciones en su vida diaria. ¿Ve? Entonces, esto de la meritocracia en el aparato ejecutivo es sustancial. Que el Parlamento pues pueden tener un representante que solamente tenga su 5º año de educación secundaria y eso, ¿no? Solamente tiene 3 requisitos para
tener 25 años de nacimiento y gozar del derecho de sufragio y punto. Pero acá en el caso del presidente, cuando es ministros, hay que decirlo bien claro, en cualquier país, no, ya hay mayor conciencia de que se necesitan ejecutivos, estás en la materia, porque lo que tienen que conducir esas instituciones, tienen que administrar recursos y tienen que conducir zonas. Entonces, para hacer eso, se requiere alta dosis de pensamiento ejecutivo y también el liderazgo ejecutivo, que claro, estamos viendo que hay un gran vacío en la gestión que tenemos. El liderazgo es muy importante porque el liderazgo es lo que da visión hacia dónde vamos y a toda la organización los anima en esa visión. Sí, importante, ¿no? Importante las precisiones, Boris, de los conocimientos mínimos que se requieren en la administración pública, pero también agregaría el tema de la experiencia, ¿no? La experiencia también es sumamente importante y lo estamos comprobando con el ministro de Justicia, por ejemplo, ¿no? Docente universitario, conocedor de su profesión, quiere y ama su profesión, y como ministro no conoce de administración pública y lo ha reconocido públicamente, está aprendiendo, pero sabe cómo manejarse en el tema, y eso es experiencia, y creo que esos dos criterios son los que tienen que tenerse en cuenta en lo que significa la gestión de gobierno. Vamos a estar atentos a lo que ocurre. Para que no se vaya a ese punto nada más, sí, Néstor, para que no se vaya a ese punto también tiene que ser inteligente el ministro, ¿no? Tiene algún desfase, tiene algunas fallas con respecto a un buen manejo, pero para eso está el equipo de asesores de primer nivel que tiene que rodearse. ¿Ve? Entonces, eso también es muy importante, ¿no? Para la gestión. Correcto, en la alta decisión de gobierno. Son 500 los asesores de primer nivel que se requiere, y creo que este gobierno no ha cumplido todavía, de manera que la recomendación y el comentario tuyo, Boris, de realizar la medición tiene que darse, pero también tiene que cumplirse con esta cuota que entendemos todavía no se han cumplido con designar a todos los asesores de alto nivel que tiene que tener la administración. Pero estamos avanzando. ¿Tú cómo ves los próximos 2 meses de gestión del presidente Castillo? ¿Cuál es el parecer de lo que va a ocurrir? Sí, mi perspectiva, digamos, no es tan alentadora en el sentido de la implementación de la política de gobierno, ¿no? Y tampoco no es muy alentadora en el sentido de lograr los resultados esperados en el mediano plazo, ¿no? En los primeros 100 días, ¿no? Salvo que el Ejecutivo, ¿no?, dé un giro para hacer más competitivo los diferentes sectores del Ejecutivo, y también promover más iniciativas respecto al Poder Legislativo, y van así tener las herramientas para llegar a los objetivos dentro de los primeros 100 días de gobierno. Que igual los medios van a seguir preguntando al presidente, van a seguir preguntando al presidente qué hay de sus ofertas de campaña, qué hay de sus ofertas, ¿no?, que ha dicho en su mensaje a la nación, y ya ha pasado tanto tiempo, va a seguir eso, ¿ve? Mientras no vayan cerrando, ¿no?, dando todo lo que han mencionado como propuestas para la ciudadanía. Entonces, es que haya un giro, ¿no?, para que pueda dar mejores señales, ¿no?, a los diferentes grupos de la sociedad, ¿no?, los agricultores, ¿no?, los pueblos que están olvidados en el sector educativo, por ejemplo, ¿no? Estamos viendo que no se ha con respecto a siquiera una línea del tema de mejorar ya los
los colegios, o también, digamos, tener ya un mobiliario para que los estudiantes ya no tengan problemas cuando regresen. Un número de estudiantes que han perdido prácticamente el año, como 700.000, ¿no? Se les dé una solución inmediata, ¿no? ¿Qué hemos ese grupo? Para que los peruanos no pierdan un año. ¿Ve? Entonces, ahí son cosas concretas donde se puede dar soluciones, ¿no? Y inmediato soluciones, decirlas a la opinión pública, ya hemos logrado tales cosas, ¿no? En los temas que dentro del pensamiento de la izquierda es coherente o es lógico, ¿no? Y también el profesor que es educador debe ver ahí resultados concretos en materia educativa, tengan una buena infraestructura y una mejor enseñanza. Igualito también podemos hablar igualito en el tema de la nutrición, ¿no? Con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, ¿sí? Y igual en el tema de salud. 50 días, estamos a 55 días del inicio del gobierno y lo cierto, Boris, es que estamos todavía con incertidumbre, con algunas dudas, y que eso es responsabilidad de los mensajes claros del presidente, de su gabinete y de todo lo que significa las decisiones de gobierno. Gracias por esta oportunidad, Boris, y vamos a seguir conversando sobre estos temas en la que está en juego la vida y la salud de todos los peruanos. Muchas gracias, Boris, por la oportunidad. Muchas gracias a ti, Néstor. Hasta la próxima. Gracias también por la oportunidad. Gracias también. Nosotros, amigos, terminamos Ánfora 2021 de esta manera, de hoy día viernes 24 de septiembre del 2021, transmitiendo desde Lima